Ok, ahora viene una pregunta que surge muy a menudo y es corta. ¿Los dinosaurios existieron antes de la creación o después de la creación? Entonces la implicación de la pregunta es posiblemente hubo una historia antes de la creación donde había seres vivientes acá, se arruinó el mundo y luego entonces Dios hizo la creación de Génesis 1 y entonces Dios creó los animales, etc. Entonces quieren saber si los dinosaurios existieron en la primera creación o en la segunda creación. Entonces, ¿qué podríamos decir de eso? Bueno, lo que nosotros podemos decir es que pues la Biblia no habla detalles de ello. Nosotros, no, de paso, la palabra dinosaurio es una palabra moderna. Sí. Y por eso no la vamos a poder encontrar en la Biblia, ¿verdad? Exacto. Pero lo que sí parece mostrarnos la palabra de Dios es que, y está confirmado por el espíritu de profecía, es que hubo animales que por su tamaño y algunos hasta por su ferocidad no entraron al arca, porque esos animales hubieran puesto en peligro la vida de la humanidad. Y entonces aquí pues necesitamos tomar referencia del espíritu de profecía donde se habla en relación con eso. Ajá. Todo antes del diluvio era más grande. Estos animales que se han descubierto arqueológicamente y los paleontólogos son inmensos y se ve que eran feroces por los dientes que tienen. Hay una cita del espíritu de profecía en el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 1089, donde Elena White describe los seres que vivían antes del diluvio. Y dice así, o en la creación, los hombres antes del diluvio vivían por centenares de años y cuando alcanzaban los 100 se les consideraba jovencitos. Ojalá fuera así hoy en día. Estos hombres de larga vida tenían mentes y cuerpos sanos. Su fortaleza mental y física era tan grande que la frágil generación del presente no se puede ni comparar. Aquellos antiguos tenían casi 1000 años para adquirir conocimientos. Entraban en acción entre los 60 y los 100 años. Más o menos la cantidad de tiempo en que los que ahora viven han actuado su parte en su corta vida y han pasado del escenario. El problema es que tenemos dos modelos aquí, el de la evolución o el de la creación. La evolución dice que todo está evolucionando de lo imperfecto a lo perfecto. Sí. La Biblia enseña que todo está devolucionando de lo perfecto a lo imperfecto. Y entonces el concepto de que tienen los evolucionistas es que todo lo anterior es primitivo, la gente andaba con hachas de piedra matando dinosaurios. Ese es el concepto, que la gente era muy ignorante en esa época, pero el concepto bíblico es que la gente era mucho más poderosa, vivía mucho más tiempo, tenían mentes fotográficas. Entonces, ¿existían dinosaurios? Sí, cómo no, existían lo que nosotros llamamos hoy en día dinosaurios. Otra cita en el libro Spirit of Prophecy, tomo 1, página 69, dice, si hubo un pecado mayor que otro, que exigía la destrucción de la raza por el diluvio, era el vil crimen de la amalgamación de hombre y bestia. No dice hombre con bestia, sino de hombre y bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó la confusión por todas partes. Dios se propuso a destruir por un diluvio a aquella raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Y luego en el tomo 3 de un libro que está solo en inglés, no sé por qué no se ha traducido nunca al español, Spiritual Gifts, Dones Espirituales, página 75, ella escribió, toda especie de animal que Dios creó fue preservada en el arca. Es decir, todo animal que Dios creó en el arca fue preservada y lo más seguro es que todavía existe hoy. El diluvio destruyó las especies confusas que Dios no creó. Y que fueron el resultado de la amalgamación, cruces entre diferentes clases de animales. Sigue la cita, desde el diluvio ha habido amalgamación de hombre y bestia, como puede verse en las casi ilimitadas especies de animales y en ciertas razas de hombres. Y tal vez puedo leer una o dos citas más. En la tierra, en las montañas y en los valles se encuentran huesos de hombres y animales que demuestran que hombres y animales mucho más grandes que los que hoy conocemos, vivieron una vez en la tierra. Se me mostró que animales muy grandes y poderosos existían antes del diluvio que no existen hoy. Así que claramente ella dice que había animales que quedaron extintos en el diluvio, fueron enterrados, esos son los dinosaurios, tales llamados. En el tomo 4A, del mismo libro Dones Espirituales en inglés, dice ella, hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio.
Dios sabía que la fuerza del hombre iba a disminuir y que el hombre débil no iba a poder controlarlos. Así que según esas citas estamos hablando de que sí existieron esos animales antes del diluvio, que el diluvio hizo que esos animales desaparecieran para el mismo beneficio del hombre. Exacto. Y algunos Dios los creó. Animales muy grandes que Dios creó, pero perecieron en el diluvio. Otros que fueron el resultado de la amalgamación, perecieron en el diluvio. Indudablemente el diluvio enterró a esos animales rapidísimo y el resultado son los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos que se han hecho a través de los últimos años. Ahora, aún después del diluvio, algunas especies se han extinguido. Oh, sí, sí. Y entonces hay especies que quizás han aparecido y posiblemente podrían algunas de esas especies ser diagnosticadas, o mejor, ser descubiertas por algunos paleontólogos diciendo que esos también podrían haber sido dinosaurios. Porque, por ejemplo, yo sé que la Biblia habla de seres o animales como el leviatán, por ejemplo, ¿verdad? Que muestra la palabra de Dios y que hoy no los vemos por ninguna parte según las características que se establecen en la Biblia. Lo interesante es que el Espíritu de Profecía, en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo sobre la creación, ella dice que el leviatán existió antes del pecado. Dice que jugaba en las aguas, pero no era feroz como se convirtieron los animales. Es como, por ejemplo, el león. Nosotros sabemos que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, el niño se va a tentar con el león. Así era en el principio antes del pecado. Pero el pecado volvió feroces a muchos animales. Y también degeneró al leviatán, que según el Salmo 74 tenía múltiples cabezas. Sin embargo, era muy hermoso según el Espíritu de Profecía. Así que el leviatán no existe hoy, pero existía en aquella época. Ok, bueno, muy interesante ese concepto. Y bueno, gracias al Espíritu de Profecía que nos da mucha luz con respecto a la Biblia. ¿Y qué de otros animales como el Behemoth, por ejemplo? Yo tengo un texto aquí que habla del Behemoth. En el capítulo 41 de Job. Exacto, Job 41, versículo 1. Job 41, 1. Aquí está. ¿Pescarás tú al leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? ¿Le pondrás una soga en las narices? ¿Perforarás con un garfio su quijada? ¿Multiplicará ruegos él delante de ti? Si vamos al versículo 15, dice el 15, su espalda está cubierta de fuertes escudos, soldados estrechamente entre sí. Quizás debe haber leído antes el versículo 14. Quien abrirá la puerta de sus fauces, las hileras de sus dientes espantan. Luego dice el versículo 29, porque todo es una descripción completa, todo el capítulo. Exacto. Luego dice el versículo 29, dice, toda arma le es como hojarasca y se burla del silbido de la jabalina. Verso 31, hace hervir como una olla las aguas profundas y se vuelve como una olla de ungüento. En fin, todo el capítulo es una descripción. Algunas Biblias traducen Behemoth, esta Biblia traduce Leviatán. Pero el Behemoth se menciona en el capítulo 40. En el 40. Y el versículo 15 hasta el versículo 18. Aquí está. Son dos bestias distintas. Diferentes, sí, gracias, pastor. Pero el Behemoth es un animal que posiblemente existe hoy en día, ¿no? Dice el versículo, a ver, miremos lo que dice precisamente aquí, Job 40, 15. Ahí está el Behemoth, yo lo creé, lo mismo que a ti. Come hierba como el buey. Su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola semejante al cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como barras de hierro. A ver, el 21 dice, se acuesta a la sombra en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Aun cuando el río se salga de madre, él no se inmuta, permanece tranquilo, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Yo veo que tiene un parecido muy grande este Behemoth a un hipopótamo. Y el hipopótamo es un animal feroz. Sí, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado con un hipopótamo por ahí, porque ellos atacan duro. Dice que come hierba, está en el agua, se cubre en la sombra, está al lado de los juncos y de las cañas. Es una descripción muy clara a lo que podría ser un hipopótamo. Sí, la gente dice que el leviatán era un cocodrilo. Muchos comentaristas dicen que el leviatán es el mismo cocodrilo. Okay. Pero el problema con eso es que el leviatán, según el Salmo 74, tenía varias cabezas. Y el leviatán que describe Job 41
muchos detalles no cuadran con el cocodrilo, porque dice que respira humo, sale de la boca le sale fuego, no hay un arma que lo pueda vencer. Correcto. Es decir, es un animal sobrenatural, un animal mucho más grande y más feroz que los animales que se conocen hoy en día. Si dice Salmo 74:13, refiriéndose precisamente a este animal, dividiste el mar con tu poder, quebraste en las aguas cabezas de monstruos. 14, aplastaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a los habitantes del desierto. Y tan feroz era el Leviatán que Dios lo usa para simbolizar a Satanás. Es uno de los animales de la Biblia que se usa para ilustrar a Satanás. Pastor, ¿habrá algún tipo de relación de este Leviatán con cabezas diversas a esa bestia de Apocalipsis 13 que tiene siete cabezas? ¿Será que el escritor bíblico tomó algo como referencia del Leviatán, como está descrito en Job, como está descrito en Salmos, para poder ilustrar un poco acerca de ese poder al final del tiempo? No cabe duda alguna. Hay que ir a Isaías 27:1. Isaías 27:1. Ahí se dan características del Leviatán. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ahí hay 3 nombres: Leviatán, serpiente y dragón. Y si uno va a Job 41, se le llama Leviatán, se le llama Leviatán. Es decir, tiene uno, no solo Leviatán, sino Satán. Capítulo 1 y 2 dice que Satanás acusó a Job. Correcto. Así que en Job tenemos el nombre que se le da, que es Satanás. Así que tenemos el nombre serpiente antigua, tenemos el nombre Satán. Tenemos dragón. Y tenemos dragón. ¿Qué otro texto de la Biblia usa esa combinación de nombres? Pues Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12 y el versículo 9. Dice el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y ¿qué? Y Satanás. Y Satanás. Así que Leviatán llega a ser un símbolo de Satanás. O sea, Leviatán no era Satanás. Desde luego. Sino que como la serpiente se convirtió en un símbolo de Satanás. La serpiente era un animal real, llega a ser símbolo de Satanás. El león llega a ser símbolo de Satanás porque anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, estos animales muy feroces se convirtieron en ilustraciones o símbolos de la ferocidad de Satanás. Hay algo interesante en relación con saber que hubo un animal en algún momento que se llamó Leviatán, que tenía varias cabezas, y que eso pudo haber sido un elemento para que el escritor bíblico, tratando de que la gente pudiera entenderlo, entonces lo presentara de esa manera, ¿verdad? Sí. Y al ver que ese dragón de Apocalipsis 12, pues tiene 7 cabezas. Claro, aquí no nos dice cuántas cabezas tiene el Leviatán, pero lo que sí se nota es que hay una sincronía total entre el Leviatán y este dragón de Apocalipsis, el capítulo 12. Qué interesante, muchas personas no logran visualizar eso en el estudio de la Biblia. Se descubrió una inscripción muy interesante, antigua, en Babilonia, donde aparece una bestia de 7 cabezas. Y el nombre de esa bestia de 7 cabezas es Lotán. Interesante, Leviatán, Lotán. Y hay los dioses, claro, es el paganismo, ¿no? Los dioses tienen lanzas y están matando las cabezas una por una. Así que este concepto de Leviatán no solamente está en la Biblia, sino que también se ha descubierto en la arqueología. Y claro, llega a ser un símbolo de Satanás. Muy interesante, pastor. Gracias por esta tremenda explicación. Bueno, gloria a Dios, gracias a ti también. Bueno, el tiempo prácticamente se ha ido. Quiero recordarles que pueden mandar sus preguntas. Lo ven ahí en pantalla, tv@zoomtv.org. Y con mucho gusto vamos a hacer la investigación para procurar responder las preguntas. La Biblia no menciona dinosaurios, pero sí tenemos la ayuda del Espíritu de Profecía, que creemos que fue inspirado por el mismo Dios. Así que algún día tendremos mucho más luz cuando lleguemos al cielo. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos.